¿Empezamos? Dice Pablo que lo está mandando por mail. ¿Ya hay gente, Julia, en eso? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces, así no sabemos esperar más a la gente que tan amablemente estuvo acá, a los invitados que también nos están bancando. Con algunas dificultades técnicas, como les comentábamos, les agradecemos de nuevo a la gente que está conectada por Zoom por esperar. Vamos a iniciar el último conversatorio de este año de esta Comisión de Psicología Aplicada al Deporte y la Actividad Física del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Plata. En esta oportunidad pensamos una temática que nos venían consultando hace bastante, la gente que nos sigue por redes o que han participado en conversatorios anteriores, que dimos en llamar la interdisciplina en el rendimiento, el alto rendimiento deportivo. Para eso contamos con la presencia de muchas profesionales de variadas disciplinas, que trabajan principalmente en el fútbol, ¿no? La mayoría, si no todos, todas. Bien, ocurría en algunos casos, pero la mayoría actualmente trabaja en el fútbol de alto rendimiento de nuestra ciudad. Tenemos a mi derecha a los coordinadores del área de psicología de gimnasia, la licenciada en psicología Daniela Cruz y el licenciado Rafael Pelita. Y a su derecha tenemos a Luis Trota, médico de la reserva del plantel femenino de gimnasia. A su derecha está Freddy Cerrudo, kinesiólogo de la primera división de fútbol masculino de Estudiantes de La Plata. A su derecha cierra Leonardo Gutiérrez, preparador físico de la primera división del plantel femenino de Gimnasia de La Plata. A mi izquierda, la licenciada Ornella Trota, psicóloga especializada en deporte, además nos acompaña en la coordinación de esta subcomisión. Orne trabaja en el plantel superior de fútbol masculino de Estudiantes de La Plata. Y a su izquierda, cerrando el panel, tenemos deporte. Para la charla de hoy interdisciplinario, cultivar un club o una institución deportiva, el trabajo en sentido. Y, por último, dificultades para el deporte. Nos gustaría arrancar, tenemos de las personas que seguramente estén escuchando o que se hayan venido acá. Nos gustaría, bueno, a ver, les voy a hacer la pregunta para que arranquen, ya que nos esperaron tanto tiempo tan amablemente. ¿Qué prefieren? Si arrancamos con preguntas de la gente o quieren empezar arrancando contando sus recorridos. ¿Qué les gusta más? Si quieren hacemos un breve recorrido de cómo se han insertado en las instituciones en las que están y pasamos a las preguntas, ¿les parece? Bueno. ¿Quieres arrancar vos, Dani? Dale. Bueno, buenas tardes, buenas noches. En mi caso, desde el 2018, ahí va, ¿escucha vos? Sí. Dale. Mediados, fines de 2018, junto con Rafael, empezamos a trabajar en el club de gimnasia. En ese momento específicamente con la pensión, con Casa de Lobos, que es el lugar en donde recibimos a los chicos del interior para nuestras juveniles. Y a partir de ahí nos empezamos a encontrar con un camino que hoy nos lleva a, bueno, año tras año y con la interacción con el equipo de salud, que así lo llamamos en el club, ir coordinando el área de psicología en el fútbol profesional hasta infantiles, que por suerte podemos ir abordando también desde infantiles hasta el fútbol profesional, femenino y masculino. Y bueno, en ese recorrido, en estos años, fuimos interactuando con los distintos profesionales, fisiólogos, nutricionistas, masajistas, médicos, traumatólogos, clínicos, bueno, tenemos también un poco con las preguntas viendo, pero fue un poco armar camino
si bien había un psicólogo trabajando con el plantel profesional, en el club no estaba la estructura o la disciplina tan presente como quizás ahora sí, y bueno, vamos a ver si con las preguntas también podemos ir todos y con qué bueno, cuestiones nos encontramos y las ventajas también de ese trabajo. Nos fue pasando algo que en principio no lo esperábamos, pero fue algo lindo, ¿no? Algo bueno. Empezamos a trabajar con, como dijo Daniela, con la Casa de Lobos, que es una población de trabajo, en ese momento 20, 25 deportistas, que a la vez esos deportistas trabajaban o competían, o entrenaban en sus categorías donde hay más chicos. Y la demanda se fue ampliando. O sea, de esos 20, 20 y pico, empezó a llegar más demanda. Parte de compañeros de estos chicos, que en un principio no teníamos planificado abordar, pero naturalmente la demanda estaba y nosotros estábamos ahí para obviamente ayudar en lo que podamos, ¿no? Y en ese sentido nos fuimos dando cuenta que en todo el club hay mucha demanda que atender. Así que eso nos motivó a ampliar el proyecto de trabajo, encontrarnos con gente que quería darle lugar a eso. Gente que estaba coordinando el club y quería darle lugar a eso. Y por suerte pudimos ampliar el proyecto en el que nosotros trabajamos, incorporar más profesionales como nosotros para poder llegar a otros deportes. Y de esa manera, bueno, ir haciendo camino y haciendo lugar a la demanda de cada uno de esos deportistas, bueno, aportando nosotros desde donde podemos. Bueno, yo soy médico, me dedico al deporte igual que el resto de los compañeros. Soy bastante nuevo en el tema, me recibí en 2022 y me he formado con posgrados, con capacitaciones y con trabajo en campo, por supuesto. En gimnasia estoy hace poco tiempo, estuve un tiempo como médico en el Club San Luis, en rugby, con juveniles, y bueno, después logré entrar en Defensa y Justicia, que me quedaba bastante lejos. Ahí, cuando empecé en defensa no había psicólogo, o sea, no existía esa figura, que no es hace mucho, o sea, fue 2022, 2023. No tenían esa figura. Después, cuando yo me fui, de repente empezaron a incorporar gente en el equipo de salud que trabajaba el tema de la salud mental, que específicamente eran psicólogos. Pero bueno, en ese lugar yo, en la experiencia personal, sí me sentí un poco, no sé si la palabra es desahuciado o no, pero a veces uno tiene algunas herramientas que pueden ser un poco rudimentarias, pero las tiene, puede escuchar a veces más, a veces menos, pero puede entender que hay inquietudes del otro lado y a veces necesitamos poder tener ese profesional al lado para poder o sacarnos dudas nosotros, para poder para compartir esas inquietudes, poder tener ese profesional que esté preparado para abordar esas temáticas, esos problemas. Y bueno, y después cuando entré en gimnasia, que llevo un año en el club, ahora estoy con reserva y estoy también con sub-14 y sub-16. Bueno, en ese caso sí, yo entré y ya había una psicóloga que estaba para juveniles. Y bueno, y uno nota a veces que el cambio es rotundo de no tener ese profesional al lado, de sí tenerlo y poder compartir una conversación, un debate, o sea, poder transmitir esas inquietudes y poder contar con ese otro que sí tiene herramientas para resolver esas cosas que uno a veces no llega, ¿no? Así que, bueno, esa es mi experiencia y es lo que les puedo compartir de lo que es no contar o sí con un profesional al lado de la salud mental. Yo soy Freddy Cerrudo, trabajo con el plantel superior en el Club Estudiante de Fútbol Femenino. Y ahí soy parte del cuerpo médico, junto con otros 15 médicos y con Ornella y Gaby hasta para este año. Ya hace 6-7 años que trabajo ahí y en la consulta privada hago osteopatía y ahí también tengo lista de alto rendimiento fuera del fútbol.
Y este año empezaron las chicas a trabajar ahí, sin incluir la estructura juvenil, ¿no? Pero el plantel superior es la primera vez que se incorpora. Bueno, mi nombre es Leonardo Gutiérrez. Como dijeron, soy preparador físico del plantel superior femenino de Club Gimnasia de Grima de la Plata. Y bueno, también soy profe de hace más de 20 años. Y bueno, hace poquito fui convocado por el club para trabajar con el plantel superior. Y bueno, para mí es un gran desafío porque también trabajar con mujeres, la importancia de la mujer en el deporte, el trabajo en equipo, y como preparador físico, bueno, eso me da la pauta para estar en el día a día, como a veces pasa, tratar de resolver alguna problemática, porque ser preparador físico no significa dar una actividad física solamente, sino que estamos con un cuerpo técnico y también con un grupo de trabajo con los chicos. A mí me toca trabajar con Dani, y bueno, eso es lo que tratamos de abordar ante una problemática que se ve en alguna de las chicas. Simplemente eso. Chicas. Bueno, quienes vieron otros conversatorios a mí ya me conocen, soy Gabriela Trota. Nico me cayó al principio, me dijo, vos hablas mucho, que bueno, voy a estar más limitada hoy. Bueno, soy psicóloga, soy especializada en deporte y lo mío, bueno, fue al revés. Primero empecé a trabajar más con deportistas en consultorio, después llegué a juveniles de estudiantes, en el último tiempo también en la atención. Y bueno, como dijo Freddy, desde comienzo de año soy parte del cuerpo médico de la primera división de fútbol masculino, también de Estudiantes de La Plata. Así que bueno, eso es un poco mi recorrido y nada, bueno, también nombrar que en el cuerpo médico de la primera división de fútbol masculino Estudiantes somos dos psicólogas, mi compañera Gaby, ahora hoy no pudo estar, pero somos dos psicólogas en ese cuerpo médico y compartimos con los chicos. Bueno, yo soy Agustina Chamas, soy nutricionista y hace 5 años que trabajo en el rubro deportivo. Trabajé con rugby en Los Tiros con plantel superior y después en La Plata Rugby con juveniles y también en Santa Bárbara Hockey con lo que es plantel superior también. Además también hago consultorio y ahí trabajo con nadadores, analistas, boxeadores. Celebro que cada vez se le dé más espacio a lo que es la salud mental, al psicólogo. En el rubro deportivo me parece que es fundamental su rol, así que estoy muy contenta de participar. Gracias. Bueno, como vemos, los invitados y las invitadas tienen recorridos muy variados. Una pregunta con la que me gustaría empezar a abrir el debate en ese sentido, que no es de la que están en las redes, es algo que se está ocurriendo ahora a partir de lo que hemos hablado con las compañeras y compañeros en la comisión. No la tenía anotada, así que voy a ver cómo la formulo. Pero tiene que ver con las diferencias que ustedes han podido notar en sus recorridos, justamente a partir de que tienen recorridos, bueno, no solamente en alto rendimiento, aunque ahora están trabajando en alto rendimiento, ¿cómo sienten que se conjuga el tema de las exigencias del alto rendimiento con la salud integral de los deportistas? No sé si me explico. O sea, muchas veces, digo, uno que también trabaja, en la mayoría de los casos, trabajo con deportistas de alto rendimiento, pero trabajo con muchos que no lo son, y noto que en la mayoría de los casos de alto rendimiento, las exigencias de este tipo de competencias muchas veces van, no quiero decir en contra o a contramano de la salud integral, solamente de la salud mental, pero sí que dificultan bastante el desarrollo de la misma. No sé si alguien quiere empezar a responder o que empezamos a charlar sobre el tema. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Yo sí que desarrollo.
Respecto a esta pregunta, en nutrición, en muchas formaciones de nutrición deportiva, se habla que el alto rendimiento no es salud. O sea, nosotros, las y los nutricionistas recomendamos el deporte como algo saludable, para un estilo de vida saludable, para una persona promedio, pero de repente la persona que entrena 5 o 6 horas por día, que tiene un entrenamiento muy exigido atrás de otro, que tiene una demanda de energía y de nutrientes muy elevada, eso ya no es salud, porque su físico se deteriora con mucha más anticipación que la de una persona que va al gimnasio todos los días o 3 veces por semana y sale a correr un extra. Y que el resto del día está sentado leyendo o trabajando sobre otra cosa. Así que de mi parte la respuesta sería esa, como el alto rendimiento no es saludable. No es saludable desde la cantidad de... A ver, muchas veces para aportar las calorías que tienes que cubrir, se utilizan alimentos que para una persona promedio no se daría un ultraprocesado, una galletita, algo con mucho azúcar, mucha grasa, no se asocia con la salud de una persona. Quizás, por ahí lo que, cuando me entiendo lo que vos decís es que las exigencias del alto rendimiento, un poco también, esto lo venía expresando, lo que trataba de preguntar es, las exigencias del alto rendimiento Sí. no son saludables, pero a partir de la experiencia de sus trabajos, ¿hay alguna manera de que ayudemos a los deportistas de alto rendimiento a tener prácticas saludables? ¿O cómo llevan adelante ustedes ese desafío en su día a día? La dosificación. El área de lo que es la preparación física, estoy de acuerdo en parte con vos y en parte no, porque ser deportista de alto rendimiento es una elección, ¿sí? Entonces a veces las reglas del juego son diferentes y a lo que uno expone es una exigencia diferente que si fuera una persona normal, podríamos decir, una persona que va al gimnasio 3 veces por semana para sentirse cómoda con su cuerpo. El deportista de alto rendimiento es todo lo contrario. Él o ella elige ese camino y bueno, estás expuesto a eso. La forma de cuidarlo es la dosificación. Yo creo que la dosificación, a mis jugadoras le digo todo el tiempo, no es ir a entrenar al club, sino tener también a alguien al lado, un profe, una profesora, que te guíe, que te ayude, para que, yo les digo así, hablando abruptamente, no tiene que amortizar la vida útil, si uno se quiere dedicar, como me pasa a mí con mi jugadora de fútbol, hacerlo más extenso, generar más antigüedad, podríamos decir. Bueno, tiene que tener un profesional que se dedique a él o a ella para cuidarla. La forma de cuidarla es saber dosificarla. Para mí va la dosificación. No me meto en el área obviamente, de nutrición porque no me corresponde, pero creo que eso es una elección de vida. Cuando uno se expone a hacer un deporte de alto rendimiento, cualquiera sea, fútbol, natación, lo que sea, como dice la Nutri, estar 6 horas nadando y consumiendo calorías para no quedarse corto, bueno, es una elección, es lo que a uno apuesta, es una forma de vida, es una forma de ser. He sido deportista, aparte de ser profe, he jugado al fútbol y por ahí ese plus de haber sido deportista me lo da a la hora de transmitir a mis jugadoras eso, del cuidado del cuerpo, de estar con una persona idónea que nos ayude, que nos cuide todo el tiempo para que nosotros, cuando vayamos a hacer nuestro deporte o nuestro entrenamiento de tantas horas, tan disciplinario, estemos más con el cuerpo. Hoy en día ha avanzado mucho la ciencia, el deporte y el cuidado del cuerpo. Para mí va por ese lado. Yo pienso que habría una diferenciación entre la exigencia que plantea el contexto, la regla, el alto rendimiento, lo que te demanda, y la exigencia propia del deportista en función de su entrenamiento. Por ahí en el alto rendimiento, el contexto baja al deportista una demanda, una exigencia,
que a veces corresponde con la salud integral y a veces no. Y la respuesta del deportista, si está bien preparado para ese momento, puede ser saludable si tiene una alimentación correcta, una nutrición correcta. Y si no está preparado, no lo va a hacer, pero en el entrenamiento hay una competencia. Entonces, plantearía como esa diferenciación de la exigencia de dónde viene, si del deportista, la propia del deportista, el entrenamiento a lo que se expone. Habitualmente, lo que se entrena en alto rendimiento sí tiene bien una gran diferenciación con lo que se plantea el deporte amateur o en el común del que va a tener un entrenamiento más con un objetivo de fitness, saludable. Sí se expone a exigencias físicas y mentales muy importantes, pero de alguna manera están preparándose para eso. Entonces, habría que como que evaluar a ver hasta dónde es la exigencia contextual del deportista. Y sí me parece que es importante aportar que yo, en mi corta experiencia que estoy viendo en el último tiempo, es la humanización del deportista, ¿no? En los contextos profesionales de alto rendimiento, donde se mueve mucho dinero, el deportista pasa a ser un producto. El deporte es un producto que se vende, el deportista es parte, acepta ese rol, juega, y se ve de alguna manera deshumanizado, transformarse en ese aspecto, de ese producto, y creo que últimamente veo como una cierta tendencia a humanizar en la atención al deportista. Fundamentalmente, uno de los pilares de esto es el apoyo a la salud mental, que estamos, desde mi perspectiva, está creciendo, es mucho más aceptado institucionalmente por el deportista y eso permite también que sea más saludable y estar preparado tanto física como mentalmente a la hora de exponerse a esa exigencia. El alto rendimiento y la salud muchas veces no van de la mano, ¿no? Es así. Sin embargo, nosotros, sí trabajamos para lograr optimizar el rendimiento deportivo, ¿sí? Pero también para lograr una satisfacción personal. Entonces, en ese sentido, trabajamos con personas antes que jugadores. Seguramente esa persona, ese jugador, va a querer rendir el máximo. En la mayoría de los casos, buscan rendir el máximo y se enfrentan a estos límites de los que estamos hablando. El bienestar personal, en ese sentido, juega un rol importante, porque no solamente vienen a consultarnos por la concentración, por la velocidad de reacción, también nos consultan en el ámbito deportivo, por cuestiones personales, de familia, de pareja. Y es tan importante abordarlo, es tan importante que ese deportista pueda ordenar esas otras facetas de la vida para poder rendir mejor deportivamente. Entonces van de la mano, van de la mano. Después, yendo a la pregunta, quedará obviamente, habiendo abordado lo que esa persona necesita abordar, que le esté sucediendo. Muchas veces sucede que, y ahí se hace manifiesto que no van de la mano el alto rendimiento y la salud, y sí hay toma de decisiones. ¿Cuánto seguir arriesgando? Quizás a veces no a favor de la salud, pero en beneficio del rendimiento o del trabajo también, porque muchos viven de ese deporte y ese trabajo. Entonces, no es lo mismo tomar decisiones habiendo abordado desde la psicología ese deportista, ¿no? Habiendo analizado lo que le pasaba, habiendo abordado cada una de las situaciones y tomar una decisión con todas las cartas arriba de la mesa, que no abordar y ir para un lado, chocarse en la pared y para el otro no rendir como quería. Deporte y salud, en ese sentido, es importante los dos tenerlo ordenado, organizado. Respecto a lo médico, yo coincido en gran parte con lo que decís vos, también, digo, porque me parece que lo que es importante pensar es que lo que uno hace es tomar una decisión, ¿no? De estar o no estar en el alto rendimiento. Si uno busca cualquier libro de medicina y de medicina deportiva, lo que va a ver es en lo que es el riesgo de lesión, no la incidencia de lesión,
es que o sea, cuando uno no hace nada, tiene un riesgo de lesión alto, de lesión, de comorbilidad o de enfermedades y demás, y a medida que empieza a hacer actividad física, ese riesgo de lesión, de enfermedades y demás empieza como a descender, ¿no? Como que empieza a descender hasta que llega a una base, a un valle, y empieza a subir de nuevo, que es en donde se encuentra con el alto rendimiento, ¿no? Entonces, cuando vamos al alto rendimiento, el riesgo de lesión, el riesgo de patología crónica, el riesgo de lesiones osteomioarticulares, nerviosas, crónicas, recidivantes, etcétera, etcétera, está, ¿no? Lo que sucede es que en esto de la salud integral, uno dice, bueno, todos esos riesgos están, y junto con ese riesgo también está esto que mencionaba él de lo que es contextualizar un deportista de alto rendimiento. Una cosa es cómo la sociedad ve a ese deportista, ¿no? Y lo que deposita sobre ese deportista, porque uno ve es que es casi un superhéroe, ¿no? Está todo el tiempo en la cancha, puede jugar 45, 90, lo que sea de tiempo, pero está en la cancha, lo da todo, hace todo bien, o digo, eso que uno ve desde afuera, es un ejemplo a seguir desde lo físico, o sea, uno dice, bueno, ¿qué hace un deportista? No sale de fiesta, no rompe, digamos, su alimentación habitual, está concentrado todo el tiempo, entonces todo eso que es, para mi gusto, no es un imaginario social, no deja de ser algo que uno deposita como sociedad sobre ese deportista de alto rendimiento. Entonces, a medida que uno se mete en el alto rendimiento, no solo compra riesgo de lesión, riesgo de comorbilidades, también compra presiones que no sabía que podía llegar a tener, ¿no? A veces uno las conoce y a veces no. Entonces, me parece que esto de la salud integral es poder pensar que cuando ese deportista toma esa decisión de meterse en ese espacio, también hay que acompañarlo en todo eso que está comprando cuando se mete en ese alto rendimiento. Y esto, digo, desde el área de la preparación física, es decir, bueno, ¿cómo yo evito que esas lesiones aparezcan? Bueno, dosifico. ¿Cómo hago yo como nutricionista? Bueno, regulo la alimentación, veo que no consuma porquerías, veo que si va a tomar algún suplemento lo haga como corresponde, entonces es, en todo caso, la dosificación desde lo nutricional. Uno como médico lo que busca es decir, bueno, tiene que salir rápido porque tiene que jugar, porque además viene el DT y te dice, escúchame, ¿cuánto tiempo lo vas a tener ahí? Y el mismo jugador te dice, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? No puedo jugar el próximo partido, entonces es ese tira y afloje que uno también, como médico, al menos lo que me pasa a mí, es decir, bueno, lo tengo que sacar lo más rápido posible, pero respetando los procesos biológicos, ¿no? Entonces, a veces uno toma decisiones y, bueno, lo saco un poquito antes sabiendo que el riesgo de regresión es un poquito más alto. Pero le permito jugar y eso también es parte de cuidar su salud integral, digo, ¿no? Porque si el deportista lo que quiere es jugar, en parte también está ahí su disfrute, ¿no? Entonces, si yo le digo, bueno, no podés jugar, también es negociar eso, ¿no? Es cuánto yo le doy como médico a ese espacio y también desde la salud mental, esto digo, ¿no? Cómo yo acompaño en el jugador que está, en el jugador que no está, en el que tiene que frenar un tiempo corto, prolongado o que tiene que terminar dejando el fútbol por una lesión que lo inhabilita totalmente, ¿no? Entonces me parece que a una gran puerta que se abre y que hay que poder abarajarla entre todos, ¿no? No, yo pensaba que si bien el alto rendimiento tiene presiones y exigencias que desde lo mental por ahí no son lo más saludable, justamente ahí entraría también la función de los profesionales y las profesionales de la salud mental, ¿no? En poder brindar herramientas y poder laburar en herramientas para que ese entorno y esas exigencias que no son del todo saludables puedan por lo menos no generar síntomas o estar más cercanas al disfrute que a lo sintomático, ¿no? Entendiendo bueno, que es una decisión. No, lo pensaba un poco de esa manera, así que bueno, acompaño lo que decía sobre todo Rafael. Y después también, si hago balance en mi experiencia, mayormente al consultorio o a la consulta individual, los y las deportistas llegan para hablar de esas otras cuestiones que no tienen tanto que ver con el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces ahí cuando empezamos a abordar cuestiones familiares, vinculares y demás, después empiezan cuestiones más vinculadas a lo deportivo o que esas mismas cuestiones que traen a consulta son las que se están reflejando también en el rendimiento deportivo. Nada, quería hacer este corte.
¿Alguna se quedó con ganas de decir algo? Si no pasamos, yo creo que es un tema que da para... Sí, dale. A mí me quedaron algunas cositas, pero también quiero darle lugar a las preguntas, porque si no la gente que esperó un montón de tiempo y nos está viendo ahora va a decir, avanzar lo que yo quiero. Así que avanzamos. Los que pudieron. Los que pudieron, sí. Bueno, la primera que teníamos anotada era qué diferencias notan entre el alto rendimiento y el deporte amateur. Creo que un poco algo de eso hemos respondido, así que podríamos dar a la próxima, ¿no? ¿Cómo se logra que una institución deportiva tome la decisión de contar con profesionales de la salud mental? ¿Se presenta un proyecto? ¿Se espera que nos convoquen? Un poco y un poco. Es que verdaderamente, por lo menos en el área de la psicología deportiva, que ya en Argentina hace unos cuantos años que nos vamos desarrollando, muchas veces presentar un proyecto es lo que abre lugar, a diferencia quizás de la clínica, en donde la demanda aparece, presentar un proyecto muchas veces hace espacio a una demanda que está latente, que quizás en el discurso institucional no queda muy claro cómo, y bueno, un proyecto fundamentado, explicando qué es lo que podemos hacer, puede abrir puerta a esto. En nuestro caso fue así. Nos presentamos un proyecto y nos encontramos con que de algún modo esa propuesta dio sentido a un montón de situaciones que estaban ahí, que se hablaban, que se resolvían desde distintos o profesionales o agentes que están trabajando en el deporte, con algunos recursos quizás que no terminaban de alcanzar. También puede pasar que la misma institución convoque porque tiene una mirada en su visión, en su abordaje que lo contemple. Pero en el caso, por lo menos en nuestra experiencia, ha sido así, presentando un proyecto, haciendo espacio, contando qué es lo que podemos aportar, y a partir de ahí, esa demanda que creció, como decía Rafa al principio, bueno, le fuimos dando forma, estructura, y sí, nos pasó que nos encontramos con un contexto de profesionales de la salud muy ávidos de trabajar y de incluir. Para nosotros no es un detalle menor hablar de equipo de salud, porque eso de algún modo abre ¿no? esta perspectiva a incluir las distintas disciplinas y poder trabajar en conjunto, y que muchas veces queda bajo la idea del equipo médico, porque tradicionalmente fue así, y también lo incluye. Pero bueno, muchas veces ya desde lo discursivo, dar lugar a generar a partir de nuevas palabras, nuevas formas de mencionar este abordaje, es donde vamos sembrando esa semillita para que la interdisciplina tenga lugar, ¿no? Pensando en eso. Un pequeño aporte, nada más. Antes de presentar el proyecto, hubo que vender el producto a Canal. Y fue un poco así. Pero en ese sentido, en esa charla previa, lo que fue que la persona que me escuchaba se concientice del valor agregado que el trabajo que nosotros podíamos hacer que le podía dar, desde lo interdisciplinario, desde lo transdisciplinario, en el caso del primer lugar, pero que esa persona se concientice. De alguna manera, cuando terminó esa charla, esa persona que nada tiene que ver con la salud, porque se dedica a otro rubro, me dice, flaco, esto es lo que nosotros necesitamos, escribirlo. Entonces, esa concientización de parte de esa persona, a través de lo que pudimos transmitir, creo que fue la clave para que después las cosas se puedan llevar adelante y sigan creciendo. Y una cosa más que quería agregar es que hoy cuando hablaba de que la demanda creció, y dije de parte de los jugadores, fue en gran parte también de parte de los entrenadores de esos jugadores, de los profes de esos jugadores, el médico, el kinesiólogo que estaban ahí. Entonces, la demanda era mucha por todos lados.
lo mismo, creo que un poco y un poco, ¿no? Pero a veces también hay situaciones que emergen, ¿no? En la institución deportiva, en un plantel, en un equipo, ¿no? Que hacen ver o notar la necesidad de contar con profesionales de la salud mental también, ¿no? Entonces, si bien por ahí, en mi experiencia en algunos lugares, por lo menos en otro lugar, un estudiante fue presentando un proyecto y cuando presentas el proyecto y haces esas primeras intervenciones, enseguida dicen, no, esto lo tenemos que ampliar y tenemos que ver, y podemos sumar más categorías y demás. También hay situaciones en que hay emergentes o aparecen estas cuestiones inesperadas, ¿no? Que tienen ese peso que hacen poner de alguna manera sobre la mesa la necesidad de contar con profesionales de la salud mental. Entonces, bueno, pienso en esto, ¿no? Por ahí son situaciones que ya se venían pensando, ¿no? Bueno, estaría bueno, cómo se podría trabajar, pero no se terminaba de darle forma hasta que pasa algo determinado que dice, bueno, esto como por ahí lo abordamos, ¿no? Y bueno, un poco es esto, tener en cuenta que siempre la cuestión contextual puede acompañar o no el ingreso de un psicólogo o una psicóloga especializada en deporte en una institución deportiva o no, ¿no? Era un poco ese. No sé si alguien más quiere agregar algo, pero yo me quedo pensando, me gustaría subrayar, decía Dani, de la importancia de contar con colegas profesionales idóneos para la tarea y de encontrarse con colegas para eso. También un poco, una de esas fue una de las intenciones que tuvimos con las colegas de armar estos espacios, porque, bueno, me parece que ahí, a partir de compartir este tipo de experiencias, compartir espacios de formación, planificaciones, muchas veces pienso en un colega amigo que quizás esté escuchando esto, Nico, le mando un saludo, que me escribió esta semana porque está en su pueblo queriendo armar un proyecto, está ahí, bueno, en el club de su pueblo. Y bueno, digo, a nosotros también, como contaban las chicas, a mí hace poco me pasó de tener mi primera experiencia también en una institución y tener que armar de cero un proyecto. Y bueno, es encontrándonos con otros y otras y pidiendo experiencias de esto de planificaciones, de intervenciones, obviamente de bibliografía, de formación. Yo creo que me gustaría subrayar eso para quienes se estén escuchando, para que quienes se estén formando, esto justamente, la importancia de compartir con otros, de seguir formándose, bueno, sí, obvio. No, y después también una cuestión que me parece importante aclarar es que si bien por ahí siempre es necesario el proyecto por escrito, ¿no? Una vez que por ahí incluso acordamos entrar en la institución, empezamos a trabajar y más, es necesario formalizar y tener algo por escrito. Ahí van a empezar a entrar las cuestiones personales, ¿no? De cada uno, cada una, y la importancia, vuelvo, del análisis personal y las supervisiones, porque por ahí lo que está escrito no se puede llevar a cabo tal cual como lo escribimos o tal cual como lo pensamos. Hay un montón de cuestiones también del contexto y demás que van a hacer a cómo podamos realizar la práctica, ¿no? Desde la apertura o no de los y las deportistas, desde la apertura o no del cuerpo técnico, de los compañeros y compañeras del laburo. Hay como un montón de cuestiones que si bien por ahí uno las piensa o las pensó de una manera, van a generar que uno tenga que estar permanentemente laburando, ¿no? Como psicólogo, psicóloga, incluso en las otras profesiones, ¿no? Con esas cuestiones tan propias que siempre están en juego. Es un poco también hacerse, ¿no? Y entender de dónde por ahí vienen las cosas que tenemos en juego y demás, pero esto que decía Nico, que traía lo de la subcomisión, cuando la pensamos también como un espacio de compartir, también fue como un espacio de compartir esto de pensarnos, ¿no? Y de ver las resistencias y de ver, bueno, cómo podemos ir superando obstáculos, cómo podemos ir fortaleciendo la profesión, cómo podemos acompañarnos, ¿no? En esto que decía Nico, fue mucha gente que a lo largo del año también nos escribió para, bueno, queremos crear una comisión de psicología aplicada al deporte en el distrito de
que deben estar por ahí, capaz, creo que era Portillo, San Isidro, digo, entonces estos espacios también sirven para eso, ¿no? Para acompañarnos y para pensarnos con el otro y con el otro al lado. Bueno, lo que estabas diciendo me llevó a eso. Sí. El tema sobre la resistencia, ¿no? A ver, de vuelta. No todas las instituciones son receptivas. En trabajo social también empezamos a hablar de estas cosas. Es casi imposible en los deportes individuales. Mucho conocimiento sobre las federaciones, la globalización del lugar de entrenamiento, el movimiento del semillero. No sé si se les ocurre algo sobre eso. A mí me gustaría avanzar con algunas preguntas que tenemos acá y después al final damos un lugar no solamente a las preguntas de la gente que esté en Zoom, sino de los invitados que están acá. Voy a juntar dos preguntas en una para no ver si lo podemos sintetizar un poco. Una pregunta de un estudiante, o así que era, ¿no? Que decía cómo se trabaja interdisciplinariamente, porque es algo que normalmente no se explica, en el sentido de que estudiamos la interdisciplina como concepto, pero cuesta llevarlo a la práctica. Y después, otra pregunta un poco más compleja, quizás, que les había comentado antes de que arranquemos. ¿Diferencian teórica o prácticamente el abordaje interdisciplinario del transdisciplinario? ¿Es más posible apuntar a la transdisciplina cuando hay posibilidad de planificar en conjunto entre todas las especialidades de la salud que trabajan en el deporte? Además, sí. Bueno, a ver, a mí hay un concepto para el trabajo interdisciplinario de Winnicott, que es el espacio transicional, que es el más claro, pensando en esa paradoja de encontrarnos con otros, ¿no? Las disciplinas que cada vez nos especificamos más y vamos más a lo concreto, con el resto de las áreas o agentes que están alrededor del deporte, en un punto intermedio, tratando de crear un abordaje común, complementario, y que a veces es en cada caso, y que es un momento. El abordaje disciplinario específico y más necesario, cada uno tiene su metodología, su tratamiento, su acompañamiento, el que debe estar, y en el mejor de los casos nos encontramos en ese espacio intermedio. Y es en el caso a caso, o es en un equipo en particular. Y me parece que ahí esa posibilidad, desde la creatividad, como decía Winnicott también, en ese espacio transicional, de crear algo a partir de un abordaje común, distinto, y que nos reúne, es la esencia de la interdisciplina, que es dificilísimo, que muchas veces lo que nos encontramos es que tenemos abordajes multidisciplinarios, somos muchos profesionales o agentes del deporte que estamos ahí, que por ahí nos consultamos algo, pero que ese momento en donde logramos ese abordaje es como, bueno, sucedió, ¿no? Y creo que hay que apelar a eso, que muchas veces desde lo teórico por ahí puede resultar contradictorio, pero en la práctica es donde lo vemos. Y tomando un poco lo transdisciplinario, me parece que es un desafío, esto de buscar un método distinto y verdaderamente que nos incluya a todos, es un desafío que me parece bastante más difícil, incluso con el riesgo de confundir algunas cuestiones específicas de la disciplina. Para mí hay que encontrar un balance ahí, me parece un desafío, pero investigar, a trabajar, a ajustarnos bien cada uno desde su rol a lo científico y no dar lugar también a intrusismos a veces en esa mirada holística que
que es necesaria, que creo que es un desafío, que también son momentos, que no me parece, eso lo hablábamos hace un ratito, que tenga que hacer una cosa o la otra, pero bueno, ahí creo que el desafío está un poco más en sistematizar y poder verdaderamente llegar a un método que lo sustente, ¿no? Sí, de la pregunta, tomo la parte de la planificación, porque está bueno. Siempre que se pueda planificar, nos va a marcar cuál es el norte, por dónde es el camino, y eso está buenísimo. Creo que algo que hemos hecho, nos ha ayudado, es definir visión, misión, valores del equipo de salud. Y en ese sentido, no digo que hacer eso haga que se logre un trabajo transdisciplinario, pero creo que es el camino. Nos ha ayudado un poco y es algo que lo transdisciplinario trabajamos mucho en lo inter y es algo como un ideal a llegar, ¿no? Como un desafío que se haga y es así porque no se da todos los días, no hay una receta justa para eso, ¿no? Entonces, creo que influye mucho con qué profesionales te encontrás, con qué estilos de trabajo te encontrás. Y ahí no se termina la historia, es cómo lo vamos moldeando a medida que vamos encontrándonos con casos para trabajar. Nos ayuda mucho también los ateneos, somos ateneos de salud, y ahí estamos todos. Están médicos, traumatólogos, médicos clínicos, kinesiólogos, nutri, profes también. Y estar en ese espacio, todos aportando a un caso común, una mirada, digo, creemos que es por ahí y eso nos ayuda mucho. Si se logra o no se logra, por momentos creo que sí, por momentos creo que no, por momentos creo que es necesario que haya algo interdisciplinario y por momentos transdisciplinario. Puedo aportar. Respecto a eso que vos decías de los ateneos, las reuniones, yo, al menos lo que a mí más me ha llamado la atención o motivado a decir, bueno, hay que seguir haciéndolo, es que cuando uno se encuentra con otros profesionales y escucha qué es lo que el otro dice sobre ese evento, dice, bueno, yo capaz que lo pienso distinto o hago mi análisis de ese fenómeno, digo, pero cada uno tiene una construcción, ¿no? O busca una forma de explicar ese fenómeno y darle una cuestión como racionalizarlo, y bueno, para mí esto es así, se resuelve de esta manera, y cada uno lo hace desde su mirada. Y que en un primer momento yo creo que es interdisciplinario porque uno hace su aporte, ¿no? Desde su lugar, desde su mirada, pero a la vez, cuando uno escucha lo que el otro dice y lo hace de forma receptiva, lo que hace también es aprender palabras nuevas. Que digo, como quien lee un libro que no entiende y a la segunda vez que lo lee, a la tercera, y va agarrando cosas, bueno, cuando uno escucha lo que el otro dice y dice, bueno, esto no lo entiendo, lo pregunto, o lo leo, o lo busco, así sea, digo, por medios informales, digo, qué sé yo, googleo un concepto, digo, ¿qué quiso decir el psico con esto? De repente, lo que a mí me parece, lo que a mí me ha parecido en mi formación, es que uno empieza a formar un lenguaje común, ¿no? Porque si no, esto de la interdisciplina es que cada uno con su lenguaje comunica al otro su lengua, ¿no? Esta es mi información y la transmito así. Cuando uno entiende el lenguaje del otro, puede comprender qué es lo que está tratando de decirnos y creo que me parece que el objetivo, ¿no? También en la transdisciplina es más que la conexión entre los distintos lenguajes y la comprensión de esos lenguajes, un lenguaje común que nos lleve también a la comprensión del fenómeno de forma más integral también. Desde los aspectos teóricos no puedo aportar mucho más, ni me atrevería. Sí. Sí, sí, desde la práctica, lo que puedo aportar, ayudar a entender es que es como una utopía o un norte al que se apunta, y en la construcción diaria es básicamente comunicación, el diálogo, sí, con el profe, con el médico,
encontramos un ratito antes de que empiece el entrenamiento y dice, tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hablar con el profe, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué tenemos que elaborar? ¿Qué puede ayudarme vos? ¿Qué puedo hacer yo? Es comunicación ahí hablando, ¿no? Como decía vos también, ir construyendo un lenguaje, pero es ese momento, a lo mejor son 30 segundos, que estás hablando con el médico y dices, che, este no entrena, bueno, porque pasa tal cosa. Y ahí me empezás a construir, pero creo que básicamente es diálogo, y la práctica es, ¿no? Que estás todo el tiempo hablando con el profe de una situación o con el médico de una situación, son instantes. Y respetar ese espacio, sí es importante, claro, pero desde la práctica son momentos a respetar. Bueno, chicas, yo quería subrayar algunas cuestiones interesantes. Esto que decía Rafa de la planificación, eh, quizás te querías referir a eso también, pero bueno, en caso de que no, yo le agregaría también bueno, sí, esto que decías respecto a los ateneos, ¿no? Iba a decir de la revisión, ¿no? La importancia de la planificación y la revisión de la práctica y del escribir también sobre, bueno, cómo hacen ustedes en Ateneo, pero en el caso de que, digo, si en alguna institución deportiva no se pudiera o no existiera ese espacio, no se pudiera generar, bueno, hacer una revisión constante de la práctica, porque muchas veces se puede dar ahí algo de esto, de este lenguaje común que decía Luis, o de estas intervenciones o abordajes nuevos que se generan en conjunto, que por ahí en la vorágine de la práctica cotidiana, si no nos paramos a hacer una revisión y a pasar en limpio eso, por ahí pasan de largo. Eso me pareció re interesante y también en relación a esto que decía Luis del lenguaje común, me quedo pensando en que más de una vez hemos hablado acá con las compañeras y compañeros en otros encuentros de las limitaciones que a veces existen en nuestra disciplina. Esta es por ella más una apreciación personal, ¿no? Pero yo creo que muchas veces la dificultad de llegar a ese lenguaje común, insisto, es una apreciación personal, pero para mí tiene que ver con algunas o algunos tipos de psicoanálisis que se llevan a esto de, bueno, hablar en cierto lenguaje que al que es ajeno a eso, por ahí, como, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a un punto común? ¿No? Me parece que en ese sentido hay que hacer una revisión y hay que hacer una culpa ahí porque muchas veces la dificultad para la interdisciplina, la transdisciplina, la terminamos generando los mismos profesionales de la psicología con ciertos fanatismos o ciertos dogmatismos que impiden hacer esas conexiones, ¿no? Esos lazos. Algo que me queda pensando eso. Sí, hemos hablado mucho. Hemos hablado mucho, por eso no quería dejar de mencionar. Pasamos con otra pregunta, que es si todos trabajan con deportistas fuera de los clubes o cuáles son las diferencias. Bueno, algo de eso habían mencionado, Agus, habéis dicho algo de esto. Sí. No sé el resto de ustedes. No dije nada, pero sí. O sea, además de trabajar en una institución, sí, obviamente hago consultorio con deportistas. Me toca trabajar. Hay una diferencia grande, ¿no? En trabajar en un club donde tenés otros profesionales, instalaciones y todo un contexto a trabajar con un deportista individual donde no tenés un equipo de salud. A veces te puedes conectar un poco más o con el entrenador, o con el médico, o con el kinesiólogo de ese deportista, pero no se da la dinámica de equipo de salud que tenemos en una institución. Hay que armarlo. Hay que armarlo, hay que armarlo. Y que también el deportista, o sea, que no hace fútbol, al menos acá, no tiene el soporte económico que tiene el futbolista, con lo cual, además de dedicarse al deporte, tiene que trabajar y o estudiar, entonces se suma una exigencia más a su vida. Sí, sí. Sí, y también esto que, no sé si la pregunta fue por ahí, cambia mucho el encuadre también. Con el deportista individual generalmente trabajas en consultorio, vas al campo de juego, vas a competir, entrenar, pero es mucho consultorio y ahí te permite
un abordaje quizás un poco más profundo, si se quiere, y a veces cuando nos toca trabajar en campo de juego, acostado de la cancha, esperando que le toque su turno para entrar, o minutos antes del entrenamiento o después del entrenamiento con las pulsaciones aceleradas, digo, cambia mucho el encuadre, y bueno, ahí hay una diferencia, ¿no?, entre trabajar en un club y en un consultorio particular. Sí, va a agregar que en esto de armar la interdisciplina, el conocimiento, porque muchas veces nos sean deportistas en consultorio que trabajamos particular, que practican quizás una disciplina que nos tenemos que pagar. También es interdisciplinar, viendo o conociendo un poco más cuáles son las características, qué es lo que se espera, cuáles son los torneos en donde compiten. Digo, el fútbol quizás está más al alcance de todos, como es el deporte más popular, pero tenemos un montón de deportistas, tanto de deportes individuales como grupales, que muchas veces nos presentan en consultorio particular el desafío de, primero, adentrarnos en la lógica de ese deporte, y después empezar a armar esa red de trabajo interdisciplinar que mediante la observación, más allá del consultorio lo tenemos, observación de competencia, observación de entrenamiento, a veces es a través de videos, de alguna competencia que se transmite, a veces podemos ir, pero también empezar a generar esa red o ese trabajo interdisciplinario en donde muchas veces no se cuenta con toda la gente que sí contamos en un club, no sé, en este caso nos pasa el fútbol profesional, donde, bueno, la variedad de profesionales trabajando en el mismo lugar es un poco más amplia que en otros casos, ¿no? A mí Dani me pasa, perdón que te corte, pero bueno, yo tengo un gimnasio donde es de mujeres exclusivo y me pasa exactamente lo mismo, ¿sabes? A veces me vienen chicas que juegan al tenis, muchas chicas que juegan al vóley, entonces ahí cambia muchísimo, como dice Dani, la estructura de trabajo mía se limita muchísimo porque también me tengo que comunicar con una nutricionista, me tengo que comunicar con la psicóloga y así si llega con una lesión también con el médico. Entonces a veces me pasa a mí en el gimnasio que me siento eso con la falta de estructura. Obviamente es un gimnasio común, pero bueno, a veces el deportista viene con esas falencias o con ganas de potenciarse, entonces uno como profesional tiene que tratar de acercarse y de generar ese vínculo con el deportista para poder potenciarlo. Entonces trata de acercarse a la Nutri, trata de acercarse a lo que se asemeja a la estructura de ese deportista. Lo pongo como ejemplo porque pasa muchísimo en el gimnasio. Es un gimnasio como puede ser cualquiera, pero bueno, a nivel estructural eso es difícil de conseguir, por eso como profe a veces tratamos de buscar eso, en quién apoyarnos, más allá de generar ese vínculo, porque no vivimos como me pasa a mí en gimnasia, de estar día a día con las jugadoras, entonces uno pierde esa visión de una alumna o una deportista que viene a entrenar porque quiere superarse en el deporte X que está en ese momento. Entonces yo quiero dejar en claro eso que pasa en los gimnasios. Entonces, al faltar esa estructura, como dice Dani, generar eso en una institución es muy importante, el trabajo en equipo, generar ese Ateneo, que paso a decirle que me encantaría que me inviten la próxima, porque creo que es necesario para poder potenciarme yo también como profe, para tener más llegada frontal a ustedes y para hablar el mismo lenguaje, como decimos, que aprendemos, como dijo Doc, llegar más rápido a las jugadoras, en este caso. Perdón, me parece, es un solo comentario, me parece igual importante esto que decís, bueno, en los gimnasios y qué sé yo, pero no minimizar el hecho de que vos en tu espacio das lugar a esa demanda, ¿no? Porque, digo, esto es una demanda latente que está en muchos espacios, pero me parece que lo importante es, bueno, está la demanda y lo importante es darle lugar, ¿no? Y vos molestarte y decir, che, este jugador o esta jugadora necesita esto, y poder abrir el espacio, bueno,
busquemos profesionales, ampliemos, saber que uno siempre necesita de un otro como para poder avanzar, me parece que también es una cuestión bastante loable. Decir, Bueno, por eso hablamos de este concepto como un conjunto. Somos un conjunto de herramientas para tratar de buscar el éxito o la felicidad, porque hoy hablamos de eso de cuando el deportista es alumno de salud. Yo creo que pasa por el disfrute. Yo le veo la cara a mis jugadoras de felicidad y bueno, eso yo creo que eso es algo. Cuando las veo contentas, obviamente que somos seres humanos y nos equivocamos y tenemos problemas y para eso está el conjunto de profesionales para acercarnos y como dice el chico que en 30 segundos a veces solucionamos un problema o tratamos de acercarnos para solucionarlo. No siempre se soluciona, que quede claro. Bueno, yo quería traer la otra parte, ¿no? Que es en estas diferencias de cuando trabajamos en instituciones deportivas a cuando trabajamos en consultorio, a veces armar esa red también requiere de un trabajo más minucioso con el deportista, ¿no? Con el deportista. Porque sabemos que hay resistencias también en el medio. Entonces, si yo por ahí le pido a un deportista si me puede contactar con el técnico, con el profe, con el médico, bueno, incluso pues, se puede complicar a nivel transferencial eso, ¿no? Como decir, bueno, no, pero acá está el secreto profesional, o sea, ¿qué vas a hablar? ¿No? Entonces, bueno, implica un trabajo más minucioso, un reforzar el encuadre, reforzar lo que implica el secreto profesional, plantear, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés, por qué te querés comunicar, qué es lo que querés charlar con el otro, ¿no? No es solamente esto de que lo tenés que buscar, sino también todo lo que se puede generar, que por ahí se genera también en la institución, pero ya saben que estás ahí, ¿no? Entonces, por ahí te ven hablando, no sé, ven hablando con Freddy y puedes estar hablando de cualquier otra cosa que no tenga que ver con un deportista en específico en el club. Entonces, eso es como algo que a mí me genera un desafío cuando trabajo con un deportista. Incluso me pasó esta misma semana con un jugador de rugby que cuando o sea, estábamos también con un tema de una lesión importante y cuando le pregunto esto de si podía facilitarme o hacerme el contacto también con el gimnasio con el que estaba trabajando, enseguida nos salta como ahí la resistencia. Entonces me parece que implica otro tipo de trabajo, ¿no? Y que por ahí otros tiempos a veces también, ¿no? Que por ahí en el mismo club no te pasa y que incluso en el alto rendimiento, como los tiempos son todos acelerados y todo ya y ahora, por ahí en 2 minutos charlaste 2 cuestiones y pudiste, fue ese momento que dijo Freddy, por ahí en el consultorio te encontrás con otras dificultades. Nada, quería como aportar eso a la diferencia entre trabajar en una institución deportiva y trabajar en el consultorio con los y las deportistas. Me permitía hacer una aclaración, ahí ya te paso. En relación a lo que decía Orne, una sugerencia para quienes estén escuchando o quienes lo escuchen en otro momento esto, algo que es interesante recordar ahí la importancia de todas estas cuestiones que mencionaba Orne, aclararlas en el cuadre. Digo, en los primeros encuentros con ese o esa deportista, no dejar de explicitar que es posible que estemos en contacto, que necesitemos en algún momento contactarnos con su entrenador, su entrenadora, su nutricionista, su profe, su fisiólogo, su médico. Es necesario reforzar permanentemente el encuadre. Como siempre, el encuadre, siempre tenemos que encuadrar y recuadrar constantemente. Entonces, por ahí como para reducir el riesgo de que aparezcan estas resistencias o algunas dificultades de espacio, está bueno encuadrar y recuadrar. Eso no quería acá. Allá hay una Respecto, Joaquín, respecto a lo que venías mencionando, hablaban todos con casos de éxito,
¿no? Pongámosle un deportista que está en alto rendimiento. Pero para llegar ahí, ¿cuál es ese entrenamiento, si querés, invisible? Que en el caso el profe lo dijo, el psicólogo. ¿Qué pasa cuando se van a la casa, sacando que por ahí el fútbol femenino está ahí, de ser profesional, el rugby? ¿Y qué pasa con aquellos jugadores juveniles que están por dar el salto y ustedes ven ese no progreso? ¿Cómo es el tratamiento con el club? Y sacando o no si se alimenta bien en la casa, sacando o no si tiene problemas familiares, y sacando, no estoy hablando de lesiones, sino el día a día. ¿Cómo es decirle al club, mira, este jugador que ustedes están no poniéndolo dentro de sus categorías, sino dándole una oportunidad, no está cumplimentando todo eso como jugador? Y ahí está, por ejemplo, en gimnasia nos pasa que tenemos al tener la estructura de trabajo así, nos simplifica mucho lo que es, porque lo puede detectar la psicóloga, el que más interactuamos con los deportistas somos los profes. Entonces estamos todo el tiempo el día a día, entonces somos los que tenemos que transportar esa problemática a un par o a otra área para que nos dé una mano. Entonces, la conjunción de todo es resolverle la problemática al deportista. Hablamos de una formación. Nosotros en gimnasia, gracias a Dios, contamos con esa estructura y por lo menos desde que yo llegué al club, hasta ahora se trabaja de esa manera. La formación desde que son infantiles, desde que son juveniles, y bueno, a mí me toca la suerte de estar y la oportunidad, vamos a decir, de trabajar con el plantel superior y bueno, trabajamos de la misma manera. Es el día a día y tratar de siempre de tener la capacidad, uno como profesional, de brindarle al deportista todas estas herramientas que somos nosotros los profesionales que trabajamos para el deportista. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, claro. Yo no tanto de lo que es el alto rendimiento, sino de mi experiencia en lo que es fútbol amateur, de haber estado en juveniles y con la atención misma. Bueno, me están enseñando a manejar pienso que en realidad hay un montón de cuestiones a trabajar con la persona, ¿no? Esto es como nosotros primero ponemos la persona por delante, ponemos el sujeto, ¿no? Por delante. Y es fundamental el poder laburarlo desde las instancias formativas, ¿no? Sabemos que los que llegan al alto rendimiento son muy pocos, muy pocas también. Y hay cuestiones que se trabajan en el día a día como como el deseo por algo más, ¿no? El construir el deseo por, bueno, ¿qué más te puede llegar a gustar? ¿Cómo te puedes vincular con el deporte de otra manera? Hay un montón de cosas que tenés que ir trabajando en las instancias formativas, de alguna manera pensando en la posibilidad que ese deportista no llegue a ser profesional, ¿no? Y pensando bueno, que es una persona que puede tener otros deseos, ¿no? Y ahí también entra en juego si en realidad el ser deportista profesional es un deseo propio o no, ¿no? Muchas veces nos encontramos con casos de que no pasa por ese lado, o sea, hay un montón de cuestiones que están en juego, sobre todo en deportes como el fútbol, digo, ¿no? Donde mueven más dinero y demás. Y lo que pienso es que en ese caso, por ejemplo, nosotros no nos podemos meter con, bueno, este deportista está haciendo todo para jugar y no está jugando, ¿no? En tal caso podemos trabajar con ese deportista para que tenga las herramientas para atravesar ese momento que está pasando, de que a pesar de todo lo que está haciendo, ¿no? De todo el entrenamiento invisible, de cumplir con el colegio, no llevarse materias y demás, el técnico no lo está eligiendo, ¿no? Porque puede pasar que uno cumpla con todo lo que tiene que cumplir y que aún así no lo está eligiendo el técnico, ¿no? O el cuerpo técnico. Entonces, nosotros ahí en ese caso creo que, si bien podemos tener una conversación, hacemos todo lo que tiene que ver con el trabajo con nosotros en una institución deportiva, trabajamos más con esa persona, ¿no? Con que esa persona pueda tener herramientas para atravesar ese momento e incluso para poder elegir, ¿no? Nada, lo pensaba yo un poco de esta manera, no sé qué pensarán los chicos que por ahí también trabajan con formativas. ¿Puedo hablar ahora o después? Sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es
mezclada entre psicóloga soy, pero también deportista. Iniciando este camino de la psicología deportiva, yo formo parte de un club, de un equipo que es el Ámbito Acuático Deportivo acá en La Plata, se llama SADEP, y mucho de lo que sucede con los compañeros, y que yo me hago la pregunta es, ¿dónde está, cómo lo encontramos el disfrute en la exigencia? Que un poco salía cuando ustedes comenzaron a hablar de la exigencia al alto rendimiento. Yo no sé si lo conocen al deporte, pero es un deporte donde se entrena todos los días, una mezcla entre atletismo, natación y salvamento, que no es un deporte amateur o recreativo. Entonces, la verdad que lo que surge con los chicos, más con los pibes que vienen de la natación, que es un deporte de mucha exigencia, y por ahí cuando estamos en los entrenamientos o previo a las competencias, que somos más grandes, decimos, che, disfrutar. Y después yo me hago la pregunta, ¿hay nerviosismo? ¿Cuándo se disfruta? ¿En dónde está ese momento? ¿Y cómo potenciar que se la pase bien? Pero por detrás tenés toda una exigencia deportiva y de ideal y de ganar. Ustedes que, bueno, están con la experiencia, la trayectoria que nos están contando, ¿cómo se labura esto en el equipo? Pasarla bien, competir, disfrutar y al otro día levantarte de nuevo a ir a entrenar. Sí, en ese orden. Así no. Yo creo que en el deporte, en cualquier deporte, si vos entrenás para ganar, vale. Y lo saco al deporte y lo llevo a la vida, o al estudio, o a la facultad. Y tenés momentos que tenés que exigirte y no la vas a pasar bien. Y tenés momentos cuando lo probaste al final y estás disfrutando, cuando levantás la copa y estás disfrutando, termina el entrenamiento. Y si al otro día tenés que levantarte a las 5 de la mañana para ir a entrenar y no te gusta, y vas igual, a lo mejor ese momento no lo disfrutás, otras personas sí lo disfrutan, pero creo que es una combinación de todo lo que nombraste. Y por ahí el desafío personal del deportista de encontrar esos momentos y de agarrarse de eso y darle valor a ese momento, a encontrar eso y ir en búsqueda de ese momento de disfrute. También como una búsqueda individual de eso. Creo que es todo eso, exigencia, excelencia y disfrute, y una combinación de cosas. Creo que tiene una anotación. Sí. Para seguir formulando la respuesta a tu pregunta, yo lo conectaría con lo que decía Leo hace un rato de la elección, de la importancia de la elección, del compromiso y la responsabilización subjetiva con el desafío de la exigencia y que se pueda ver en la exigencia, o sea, que ese o esa deportista pueda ver en la exigencia la superación que quiere lograr, si es que la quiere lograr, si es que, de nuevo, si es que la elige. Porque también hay que... Sí, voy a contar porque... Sí, quería dar un ejemplo para que se Sí, voy a dar un ejemplo porque yo aparte de ser profe también soy guardavidas, así que fue una elección. Y lo voy a poner un ejemplo porque hace 24 años que soy guardavidas y elegí esa profesión también, estando en el profesorado de educación física, tal vez como una salida laboral ahí. Y venía del paro del fútbol. Entonces me encontré con una profesión, la cual es el día de hoy que la sigo haciendo, es parte de mi vida. Me capacito todo el año para estar en forma y tratar porque ser guardavidas es muy importante, es un compromiso, estás cuidando a las personas, estás cuidando, sos responsable de un sector, sea una pileta, sea una playa, y cuando vos hablas de la exigencia, creo que es el compromiso con uno mismo, va por ese lado. Uno elige, y la satisfacción a veces, por ahí, como dijo acá el profe, a veces como que son polos opuestos, a veces no, por eso yo hablaba de la felicidad, yo estoy contento porque estoy trabajando de lo que me gusta, soy profe, estoy trabajando en un club. A nivel deportivo, individual, cuando uno se genera eso, yo creo que a veces esa exigencia va por el lado de las oportunidades que te da la vida, las oportunidades de estar en ese lugar, en ese momento y tratar de dar lo mejor de uno. Entonces consolidarse a veces es muy difícil
Pero bueno, el camino uno trata de transitarlo individualmente, te hablo tanto como deportista, que por ahí también soy, bueno, no soy deportista profesional, pero sigo haciendo deporte todos los días porque es una elección y lo disfruto. Y con respecto a la exigencia, eso de decirte que tengo que nadar y no es una competencia de rescate, y bueno, uno elige, va por ese lado, el compromiso de uno, y vuelvo a repetir, y que quede bien en claro, uno puede elegir en la vida. Entonces, si tenés la posibilidad de elegir, cada uno de ustedes, hoy están sentados escuchando a nosotros, creo que se le tuvieron esa posibilidad, están acá, y yo creo que después de que termine esto, ustedes sacarán sus propias conclusiones, si fueron felices en haber venido, en escuchar los conceptos de varias áreas, y va por ese lado. No sé si te contesté la pregunta. Yo quiero aportar algo. Como deportistas que somos, nos toca convivir con esa ansiedad precompetitiva, con esa ansiedad después de la competencia, con la alegría de ganar, con la tristeza de perder. Todo eso es parte del deporte, que lo elegimos. Ahora, yendo a la pregunta, ya, si hay un padecimiento, si hay un sufrimiento, si ese sufrimiento se prolonga, si el deportista no puede ordenar, controlar ese sufrimiento, creo que ahí se convierte en un síntoma, y ahí sí merece abordarlo en esta área, para ver qué pasa, cómo está viviendo, y a ver si puede predefinir eso o ver qué es lo que le pasa. Pero creo que lo que hay que estar atento es el padecimiento. A ver si en algún momento lo empieza a sufrir, bueno, ahí, luz amarilla, luz roja, y dice, bueno, veamos qué pasa acá. Pero nada, la alegría de ganar, la tristeza de perder, la ansiedad, todo eso. Sí, lo bueno también de eso es darse cuenta a tiempo, porque puede generar, muy sencillo, caer en la frustración, en que no puedo y no pude. Por eso diferencio la tristeza de perder con un sufrimiento prolongado. Claro. Es importante tenerlo en cuenta. Sí, eso es un buen concepto. Una cosita más, dos preguntas o intervenciones que me parece que está bueno hacer. Yo al menos las hago siempre en las primeras consultas y que aclaran bastante el panorama en este sentido, es preguntarle a él o la deportista qué disfruta del deporte, por qué eligió ese deporte, como historizar un poco sobre eso, ir a los orígenes de eso, y qué objetivos tiene. Aclarar esas dos cuestiones ordena un montón respecto a esto de esto que preguntábamos, del disfrute y la exigencia. Para mí son dos preguntas que hay que hacer siempre en las primeras consultas. ¿Quieres que sigamos? Porque no sé cómo estamos de tiempo y creo que quedan unas ratitas. Se pueden quedar un ratito más, el día de semana, de tarde. No lo vamos a quedar tampoco hasta mucho. Son las 9, bueno, perdimos un montón de tiempo con los perfectos técnicos, pero bueno, ya en un ratito vamos a ir hablando así, liberamos a los clasificados. ¿A qué pregunta nos quedó pendiente? Esta creo que ya no la hicimos, pero la respondimos de otra manera. Esta también. Creo que queda lo del chat solamente. Sí, lo del chat podríamos retomarlo. Sí, estamos de acuerdo. He hecho la pregunta. Bueno, se la dejamos grabar. Claro, sí. Mientras tanto, Yo puedo hacer le respondo una cosita más a ella que hizo una pregunta. Otra cosa a tener en cuenta, un pequeño aporte nada más, es estar atento a las reacciones medidas. A veces, por un pequeño fallo o algo, hay una reacción que ahí no se acorde, y bueno, ese es un signo de alarma también, ¿no? Por ahí está sucediendo otra cosa y es importante ir revisando. Sí, a mí me interesaba pensar, primero acá considero que hay un significante como claro, que es el alto rendimiento, digamos, si teóricamente está trabajado ese concepto,
en el sentido de que ese alto rendimiento produzca en el sujeto síntomas propios de ese universo significante, digamos, del alto, de que son por ahí las cosas que vos trajiste a la frustración, pero está relacionado específicamente con el campo deportivo. Si hay una distinción en eso, porque siempre creo que es un límite difuso, digamos, que es propio de lo personal y que es propio de ese campo específico del alto rendimiento que hace síntoma, ¿no? Eso por una parte, y después me preguntaba cómo se planifica sobre el surgimiento de un síntoma. O sea, ¿qué planificación puedo tener yo para pensar en que ese síntoma no surja? Entonces pensaba, la planificación va en torno a lo preventivo, es una pregunta, o sea, prevención de síntomas vendría a ser en el campus o sea, ustedes como psicólogos trabajan desde la salud, digo, trabajaríamos en la prevención de síntomas. Esa prevención de síntomas está asociada al universo significante que propone como posible síntoma el alto rendimiento. Y después pensaba esta cuestión, digo, en la prevención, ¿se trabaja sobre el deportista o se trabaja sobre el discurso institucional como esa demanda que cae sobre el deportista? Digamos, como tratando de hacer ahí un anudamiento. Son varias preguntas. Sí, sí, sí. Para arrancar, sí. Además, son varias preguntas y todas dejan afuera al resto de los colegas, me parece, pero al resto de los colegas, no, a los compañeros que no son de. Habría que explicar el significado. Claro, vamos con la última. Vamos con la última, que me parece que es la más inclusiva. No, o sea, si traigo esta cuestión, ¿cuáles son del discurso del alto rendimiento las cosas que teóricamente ustedes pueden llegar a pensar que pueden producir síntomas? Sí, creo que tiene que ver con lo que hablamos con la primera pregunta, ¿no? Esto de esta que les había dicho yo de cómo a veces el alto rendimiento. Es saludable. Claro, como. ¿Podrías hacerla nuevamente la última? En realidad, bueno, hice como una especie de anudamiento. Fundamentalmente, vamos a esta situación. En el caso de planificar, ¿no? De planificar y esto de traer un programa o de llevar un escrito. Se trabaja, insisto, o sea, se planifica sobre el deportista o se ve cuál es el discurso que sostiene, o sea, un discurso institucional. Se trabaja sobre toda la institución. Por acá aparentaría a veces que el trabajo de ustedes caería específicamente sobre el deportista. Y en general creo que no se ha mencionado como esta cuestión más del discurso de la institución que produce efectos sobre el deportista. Está buenísimo lo que planteas, porque trabajamos mucho con eso, no quiere decir que se llegue a todos lados, pero sí es importante trabajar en una comunicación efectiva, porque que un entrenador le diga a un chico de 16 años, andar por todo, no vayas, es fuerte, o dejar todo dentro de la cancha, es fuerte. Entonces, sí es importante ordenar ese tipo de comunicación. No se llega a todos lados, pero desde nuestra área sí somos cuidadosos en eso y tratamos de concientizar al resto de las áreas para que traten de tener ese cuidado y si vamos a hablar o vamos a comunicar que sea para generar algo positivo y no para poner en riesgo algo que pueda terminar generando de todo lo que se preguntó y puedo responder eso. Después, que me acuerdo de lo que planteabas, trabajamos en prevención, sí, hacemos acciones a veces grupales o individuales en cuanto a lo preventivo, pero después se sorprenden, sí. Sorprenden. Y ahí es donde vuelvo, no hay una receta justa, porque cada sujeto es distinto, porque cada grupo es distinto, porque cada dinámica es distinta, y ahí es donde tenemos que empezar a moldear la situación. Pero bueno, todo lo que se puede hacer preventivo, lo que sabemos que es lo que más sucede, lo que
sabemos que el grupo tiene como síntomas también. Bueno, sí, intentamos, o sea, no intentamos, lo hacemos, y a algunos les llegará más, a otros menos. Algunos con eso lo alcanzará, y a otros no. Y también volvemos a una cuestión, que es que sí, trabajamos con deportistas en el alto rendimiento, pero trabajamos con personas. A veces el síntoma que te sorprende no viene con algo propio del alto rendimiento. Entonces, bueno, ahí pasa esto. Uno es lo mismo que con la clínica misma, ¿no? El síntoma surge y, bueno, surge, ahí se aborda. Y lo mismo que los decían los chicos, trabajamos en prevención, hacemos un montón de cuestiones desde la prevención, ya incluso estar, ¿no? Poner el cuerpo en la institución deportiva también es prevención. Pero después del síntoma, ninguno de nosotros podemos ni siquiera manejar si en algún momento vamos a hacer síntomas. Entonces, pasa lo mismo, porque son personas, independientemente de que hagan deporte de alto rendimiento. Y el caso a caso también. ¿Hay alguna pregunta más de quienes estamos acá? Si no, pasamos a leerla del chat. Esta que ha hecho Cecilia Díaz. ¿Cómo acompañamos chicos con pocos recursos del trabajo del club, sin acompañamiento, a la competencia? La interdisciplina es fundamental, pero no todos acceden, esa es mi preocupación. Pienso, igual esto, estoy pensando muy en voz alta, ¿no? En esto de que no todos acceden, ¿no? También hay que ver si acceden a nosotros, ¿no? Porque para poder acompañar tenemos que tener la oportunidad de ese acompañamiento, ¿no? Una de las cosas cuando creamos la subcomisión y presentamos el proyecto, también por escrito, era pensar en esto, ¿no? En acercar también la psicología aplicada al deporte a la comunidad, ¿no? Bueno, hay cuestiones que las iremos hablando más adelante, el año que viene y demás, pero creemos que es fundamental también ofertar espacios dentro de esos lugares o del territorio para los que no acceden, ¿no? Es un gran desafío porque, bueno, estamos acá hablando todos profesionales que estamos inmersos en instituciones deportivas y de alto rendimiento y los dos clubes más grandes de la ciudad. Y bueno, sí, o sea, la verdad que no todos acceden. Entonces, por ahí, lo primero que pienso yo, así, en voz alta, es, bueno, por ahí empezar a ofertar espacios para que puedan acceder más cantidad de chicos y chicas, y sobre todo en esas edades formativas. No sé, empezando en voz alta. Ahí Nico hizo una respuesta. Sí. Luego, No, sí, leemos solamente esa respuesta para quienes están acá, que no llegan a leerla, que es complejo como todo, pero creo que algo por hacer es buscar instituciones estatales, municipales y o programas que también trabajen con jóvenes para apoyarnos y trabajar en conjunto, siendo creativos en pensar intervenciones en pos de poder garantizar la salud integral de los pibes. Y yo pensaba responder algo muy parecido a eso en relación a lo que decía ella, que comentaban los chicos cuando hacíamos esa pregunta de cómo insertarnos en los clubes y demás, que tiene algo de esto de, bueno, presentar un proyecto, fundamental, lo demás. Me parece que algo de eso también, en respuesta a lo que planteaba Cecilia en el chat, es, bueno, estas mismas propuestas, poder llevarlas, como decía Nico, a instituciones estatales, al diseño de políticas públicas que ayuden a que este tipo de abordajes puedan llegar no solamente a quienes tienen la suerte o el privilegio de llegar a clubes como que trabajan ustedes, sino también clubes de barrio. Bueno. Sí, más allá de todo eso, quería hacer un poco el aporte de nuestro rol, de nuestra labor, y volver a esto de que se rompen el cuadro, ¿no? No nos quedamos esperando a que vengan.
trabajamos en equipos, en grupos, donde hay siempre en los grupos hay distintas realidades. La realidad es que nosotros, más allá de los que vienen, también salimos un poquito a buscar, ¿no? Desde el momento que le hacemos una ficha psicológica a cada uno de los jugadores, que un poquito te vas dando cuenta, bueno, nos acercamos, preguntamos, es decir, los recursos lo van a tener cerca, ¿bien? Después, obviamente, uno no puede invadir la intimidad o el jugador o el deportista no quiera hablar, pero en estos casos, por lo general, sí se abren y esto de ir a buscarlos. Bueno, tratamos de donde nosotros, como psicólogos, psicólogas, podemos ayudar. Ya después las instituciones, cosas de las instituciones. Pensaba también, y quizás es un desafío para la subcomisión, en la articulación con las universidades, con proyectos de extensión, ¿no? Y ver de ahí cuánto podemos, de nuestro rol, bueno, organizar, coordinar, asesorar desde proyectos de extensión, que probablemente tengan que ver más con la prevención que con la posibilidad de tener un recurso diario, pero que ese alcance a herramientas básicas o un lugar de consulta o un lugar de referencia donde apuntalar, bueno, es un desafío para que a quienes nos interesa la psicología del deporte también, bueno, planificar el sector. Un poco en esa línea van algunas de las cuestiones que tenemos planificadas para el año que viene, eso está también escrito, pero bueno, son cosas que ahora queremos tener una última actividad como para cerrar el año, pero sí creemos fuertemente como subcomisión, y ya me meto como con las cuestiones más de las subcomisiones, que la psicología en el deporte tiene que estar también en el territorio y no solo en los clubes grandes. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No. Vale, quisiera decir algo más. ¿Algún comentario más o alguna pregunta o aclaración o sugerencia de alguno de los presentes? Ya lo tomo en la subcomisión. Bueno, ahora ya nos quedan poquitos más, queda un último encuentro este año, pero la idea es que todos y todas que estén obviamente matriculados y matriculadas, sean profesionales de la salud mental, puedan participar. O sea, la subcomisión está abierta a que cualquiera se pueda sumar y pueda ser colaborador, colaboradora. El único requisito es estar, obviamente, recibido y matriculado. Y esto se fue haciendo, si bien empezamos con Jack, con Nico, nosotros medio así como solitos, o sea, todo lo que fuimos haciendo a lo largo del año, todo lo que tenemos preparado para el año que viene y para empezar a ir un poco más fuerte, es porque Julie está pendiente de las redes, porque las chicas están organizando Mica, Mar, porque somos un grupo, ¿no? Porque somos, en realidad no un grupo, somos un equipo, ¿no? Para usar términos más de la psicología aplicada al deporte. Y bueno, la idea es que fomentar la formación en el deporte, o sea, cuanto más profesionales de la salud mental estemos formándonos en deporte, estemos aportando al deporte, también vamos a aportar ese deporte más saludable, o a que esas personas que realizan deporte estén más cercanos al disfrute que al crecimiento. Bueno, un poco esas ideas, y que invitamos a quienes quieran participar de la subcomisión, bueno, que se acerquen, ¿no? Quisiera, bueno, pues estamos hablando de la felicidad, del éxito. De pronto se me vino a la cabeza la historia de Miquel. Salía de los entrenamientos llorando permanentemente porque era hostigado por su padre. Entonces, ¿cuántas veces o cómo podemos considerar el éxito? ¿Cuánto de disfrute hay en el éxito? Y me parece que lo que he notado mucho es, me parece que los técnicos son muy importantes. O sea, hemos hablado de los deportistas, pero en deporte lo que es muy importante es el técnico
y en definitiva puede producir que el pequeño continúe o abandone la práctica deportiva. Yo he estado en fútbol infantil y qué sé yo, uno de pronto ve que en los estadios de Europa se juega sin alambrado, y acá en Argentina, si no hay alambrado, se producen episodios graves. Yo he visto armas de fuego, referí que no pueden salir del camarín. Entonces, me parece que España ha tenido una evolución deportiva muy importante a través de la intromisión de la psicología en el deporte. Y me parece que hay que trabajar mucho sobre la base, sobre los clubes, sobre las instituciones, los entrenadores, los dirigentes, porque, bueno, en definitiva, somos productos del entorno familiar y lo social. Entonces, los que llegan a ser a la élite son muy pocos, pero fundamentalmente pienso que tiene que estar destinado, orientada la psicología en un punto tal de que haya otra concepción del éxito. Que el éxito no sea ganar o perder o el triunfo, sino que el éxito esté asociado en superar instancias que pudieron haber trabado el desarrollo. Sí. El alto rendimiento potencia el triunfo. Y bueno, y habría que ver desde la psicología cómo se podría hacer para potenciar el desarrollo personal en pos de ese éxito. Sí, y en pos de la persona, ¿no? Del deportista. Creo que estamos todos de acuerdo con lo que está planteando, es una parte interesante. Yo quiero marcar una cosita además que la conecto con la respuesta que te había dado a tu pregunta, esto de indagar en las primeras entrevistas dónde está puesto el deseo, dónde encuentra el deportista el disfrute, qué objetivos tiene, y en relación al aporte de él me hace acordar también la importancia de preguntarle, bueno, esos objetivos son tuyos, porque muchas veces pasa algo de esto en relación al ejemplo popular que traías, de que encontramos muchos deportistas chicos que repiten un mandato que se les puso en casa o en algún otro lugar, pero que si uno se pone a trabajar sobre eso, por ahí es más algo impuesto o esto, ¿no? Un mandato más que un deseo genuino. Quiero contar que por ahí no se dijo en el transcurso de la charla, pero una población importante de trabajo para nosotros son los entrenadores. Porque sabemos que son personas muy significativas para los chicos en una etapa evolutiva donde se identifican y tienen como referente. La figura del entrenador es muy influyente sobre el chico y la personalidad del chico. Entonces, es importante que eso esté a favor del chico. Entonces, como población de trabajo, sí, los entrenadores nos abordamos, y bueno, con algunos se puede llegar a más profundidad, con otros a mí. Después, en cuanto a lo del éxito, el disfrute y demás, es cierto que hay, sobre todo en el fútbol, mucho
sultaísta, sí. E intentamos sacar un poco, ¿no? Deportista, que pueda ver o su progreso o lo que tiene que ver con su vida, si puede lograrlo o no. Pues el mundo de la pelea también hace su juego y bueno, y es importante para nosotros volver a aclararle que el deportista, si se puso un objetivo que sea de progreso y no de resultado, para poder sentir satisfacción más allá de si gana o pierde. Entonces, necesitamos como deportistas arriba que son mejores, y sin embargo nosotros nos esperamos un montón, porque trabajamos un montón para esa competencia, y la verdad que poder, que el deportista pueda encontrar un disfrute en eso, está bueno para él, y es importante. Sí, laburo ahí lo hacemos bastante. Wow. Permiso. También me parece bien importante el contexto también histórico, ¿no? Estamos hablando de tiempos bastante lejanos, si queremos, en cuanto a lo que es el progreso que ha habido en la psicología deportiva. Lo digo de costado de la ignorancia del médico, ¿no? Pero desde el momento en el que una institución habilita un nuevo espacio, en este caso de la salud mental, no sé si hay un nuevo discurso institucional, pero al menos para mí lo que muestra es un intento de cambio en ese discurso, ¿no? Entonces, yo creo que desde el momento en el que se habilita el acceso al equipo de salud mental dentro del equipo de salud, que se lo pueda pensar como un equipo a todo, tanto el médico como el kine, como los psicos, y el trabajo conjunto con los preparadores físicos, con los técnicos, que son los que están todo el tiempo. Esto, no sé si es un nuevo discurso, pero al menos muestra un intento de cambio y que tampoco es algo que va a ser abrupto. Me parece que desde esa época que vos mencionas a la cual creo que ha habido cambios y que es algo que va a llevar tiempo también, que se pueda progresar hacia este objetivo que vos estás planteando. No, ahí en relación a lo que decía Rafa, esto de los objetivos es algo que se trabaja permanentemente con los deportistas y con el equipo, ¿no? Que los objetivos estén bien formulados, y que estén bien formulados no tiene que ver con un resultado de ganar un partido o hacer tantos goles, no, que es lo que por ahí se piensa normalmente. Tiene que ver con esto del progreso personal, ¿no? De mejorar determinada cuestión técnica, mejorar determinada, o sea, es muy individual, ¿no? En el caso del deportista individual, y cuando se trata de equipo no tiene que ver específicamente con el resultado, por más que por ahí desde el cuerpo técnico, de donde sea, por ahí lo que planteen es que sea justo un resultado. Trabajamos otra forma de ver los objetivos deportivos. Sí, pensaba también que quizás hoy nos encontramos hablando de la experiencia en este momento con planteles de fútbol profesional, la mayoría y demás, pero también la aplicación de la psicología del deporte en etapa inicial, deportiva, en la etapa formativa, con cada una dentro del desarrollo, ¿no? de lo que vamos acompañando, incluye a ese contexto que genera, digamos, exigencia. De otra manera, trabajamos en el fútbol infantil y en la parte inicial de lo formativo mucho con las familias también, que hoy, salvo algún caso particular, un futbolista profesional, en donde, bueno, haga falta el contacto, quizás no está puesto ahí, aunque sí trabajemos, porque bueno, ya por su personalidad, en todo el caso, si no está ahí en una etapa. Entonces digo, también me parece que está bueno y que es importante ver cómo y cuáles son las intervenciones en cada momento, y que el acompañamiento desde la etapa inicial, seguramente ahí va a ser un trabajo mucho más indirecto, mucho más sobre las familias, sobre los entrenadores, sobre los profes, sobre todo el staff que está alrededor, porque a veces es la cocinera, el canchero, digo, cualquier persona que está, desde las etiquetas que escuchamos, crack, burro, todo eso es la exigencia de ese contexto, de ese momento, y que va también armando, digamos, una idea de qué es el éxito o cuando no sos exitoso. Entonces, muchas veces en ese momento la intervención es totalmente indirecta, quizás no es tanto sobre el deportista o la deportista, y trabajamos en estrategias con ese entorno que exige,
y que tratamos de generar otra mirada, otro discurso, de ser disruptivos muchas veces en las instituciones que estamos marcados, o bueno, también adaptar el momento, la etapa, a las intervenciones que podemos hacer. En relación a eso, me viene un ejemplo, ¿no? Obviamente sin dar nombres y demás, pero a mí me pasó hace muy poquito que un deportista también que con el que trabajé en formativas, obviamente había trabajado mucho más con la familia por esta cuestión del desarraigo, bueno, de extrañar y cuestiones así, y hace un tiempo me escribe para comentarme que una persona de su familia había fallecido, y bueno, obviamente estaba él y demás, y, y en ese momento me dice, me acordé de hablar con vos porque esta persona siempre estuvo muy contenta con cómo vos me estabas acompañando. Entonces ahí vos ves que si bien el trabajo no era directamente o permanentemente con el deportista, y el trabajo era más bien con la familia de ese deportista, de qué manera llegó para que en un momento tan delicado de su vida se acuerde, ¿no? De que, bueno, él quería transmitirme que esta persona se había quedado con esto, ¿no? Con cómo había sido acompañado. No, es un poco para bajarlo, ¿no? A la tierra. Sí, sí. Hay dos preguntas que vienen hablando de ella. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Juana. Nosotros llegamos acá a la charla porque estamos involucrados en el día a día en el club de gimnasia. Esto están hablando de todo el abordaje interdisciplinario. Nosotros nos toca de cerca, nosotros coordinamos el FINES en gimnasia, ¿sí? Y por ejemplo, en esto que dicen ustedes del abordaje desde el social o familiar, por ejemplo, nosotros tenemos hoy 2 jugadores de reserva terminando los estudios secundarios. Con lo que eso implica, con todo esto que también traemos a relación desde el rendimiento tanto físico, psicológico, de los médicos, todo, el abordaje del lado de ustedes, nosotros que hablamos en nuestro club, abordado a chicos mayores de 18 años que quieren eso dentro también de su existencia, de decir, bueno, también quiero llegar a primero y quiero jugar y quiero todo, pero también el abordaje que tienen, la llegada a los chicos o a las chicas para poder, por ejemplo, involucrarse tanto que a nosotros, por ejemplo, nos golpearon, nos llamaron y dijimos, bueno, mira, tenemos chicos. Y también desde ese lado, ¿no? Cuán importante es el apoyo atrás, el desarrollo que hablaba, ¿no? Creo que como que todo tiene que ver con todo se articula y se involucra con todo, y creo que está buenísimo estas charlas, digamos, y estas exposiciones, porque aprendemos como todo de esto, del trabajo invisible también que hay, que nos nombraban hoy, hasta cosas mucho más grandes. Quiero resaltar esa frase del Principito que dice que lo invisible es esencial, lo invisible en los ojos es esencial, ¿no? Y digo que el trabajo que ustedes están haciendo es invisible, pero trae a largo plazo resultados, ¿no? En algunos, bueno, en el corto plazo, pero son procesos. Entonces, lo que marca el Señor, una realidad, yo creo que hoy esa necesidad que tienen en los clubes, no sé quién habló, si el médico que dijo que en el año 22 un club determinado de fútbol de primera y no tiene un departamento de psicología o de deporte. Estamos hablando que si a esos niveles no los tenemos, hay que salir a presentar, ¿no? Entonces, está bárbaro que el colegio tome esa posta, visibilice, trabaje en políticas públicas, ¿sí? Y el trabajo así concreto de visibilizar el trabajo que están haciendo. Para mí es importantísimo. No soy del palo, no estoy matriculado, puedo hacer algún aporte, me dedico a dar charlas en municipios, con la parte de dirección de deportes, en gestión de clubes, ¿no? Todo sí. Entonces, pero veo esto del trabajo interdisciplinario, que cada vez se encuentra esta necesidad y está habiendo más trabajo. Entonces, si en una comisión directiva esto sucede en un club, en el trabajo de ustedes también, digamos, con los médicos, los psicólogos, los entrenadores, ¿sí? Creo que los nutricionistas, me parece que es importantísimo el laburo que están haciendo, los felicito y agradezco esta charla. Gracias. Placer. Sí. ¿Qué tal? Soy Alexis, ya que ver, ingeniero electromecánico. Pero
Es como, se me vino un recuerdo de mi infancia, de la primaria, y me acordé de uno del curso que jugaba tenis y era muy bueno, pero el padre lo exigía a que vaya a tenis porque el padre era fanático del tenis y quería que sea exitoso. Y yo recuerdo que exitoso, mis compañeros no les gustaba, pero era bueno. Y como lo mandaba a un club, o sea, solamente había un entrenador, es como, ahora me surge, digo, lo importante que es que haya un cuerpo de psicólogos y todo, que pueda abordar a eso, porque hoy en día el fanatismo del fútbol es muy masivo, sí, muy fuerte, y creo que deben ir muchos chicos en esa situación de que el padre quiere que sea exitoso en el fútbol y que vaya bien. Calculo que hay muchos chicos que no deben querer. Y que no eligen. Que no eligen. Y debe ser muy, no sé, debe ser muy difícil eso. Sí. A mí me ha pasado al revés, me ha pasado de situaciones en que por ahí sean los chicos los que quieran continuar con determinado deporte y sean las familias las que por ahí digan no porque llega uno en no sé cuánto, porque tal cosa, no porque tenés que estudiar. Está bien, se parece, se ve o es más común ver esa presión, pero también se ve del otro lado. O sea, se trabaja en todo eso. La acción familiar, Quería hablar cuando se pone el luchador. El castigo en el deporte, ¿no? En las crianzas. Claro. Sí, pero otra. Sí. Sí, vuelvo a conectar con esto que hablamos en base a tu pregunta nuevamente. Estas intervenciones, lo importante de cuestionar qué es el éxito, porque por ahí, en relación a este ejemplo que das vos de este compañero tuyo, por ahí el éxito para ese chico o para el deportista que sea puede ser jugar con sus amigos los fines de semana, y no el mismo ideal de éxito que tiene su padre que quiere que triunfe porque no pudo triunfar o lo que sea. Entonces ahí donde de nuevo aparece la importancia de la pregunta por el disfrute, por qué elegiste el deporte, etc. Bueno, sí, me estaban haciendo señas recién de que vayamos cortando, porque ya son las 9:30 de la noche, un jueves, y tenemos a todos estos invitados que vinieron por amor al arte, lo cual aprovechamos para agradecerles en nombre de toda la subcomisión y del colegio, y seguramente de las personas que están acá, porque, bueno, la verdad que nos llena de orgullo que hayan aceptado la invitación, que hayan venido de manera totalmente desinteresada a participar, a generar este tipo de espacios que nos enriquecen un montón. Por eso también tardamos tanto, porque queríamos que quede grabado, ¿no? Porque, bueno, por ahí muchas personas por ahí no pudieron presenciarlo en vivo, lo que sea, y sabíamos que iba a surgir algo rico, así que, bueno, nuevamente agradecerles a todos. Agradecerles a quienes vinieron y participaron y preguntaron sus inquietudes y demás. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Esta es la última charla, como decimos, que hicimos en este año, pero bueno, la idea es el año que viene continuar, seguir con todo. Así que ya hay algunas agendadas, esperamos sugerencias de temáticas. Y bueno, nada más que palabras de agradecimiento para todos. Gracias.